Hoy te preparé casos interesantes, fuertes, delicados. Yo te puedo asegurar que sí hay una vibración muy fuerte. Empecé a deponer el estómago, me salió una mosca. Que ya te tocó en algún momento llegar al lugar y yo decirte, ese lugar sí va a estar contaminado. Los acontecimientos paranormales o ataques que he sufrido fueron en este departamento. Siempre cuando alguien vomita o salen cucarachas porque se materializan o salen moscas. Lo que sí estoy seguro es que cuando nos lo presentan, nos argumentaban que este audio lo utilizaban, por ejemplo, en sectas. Cuando hay una posesión o llega por algo, un demonio, es porque alguien le abrió las puertas. Y los vecinos comienzan a decirles que esta casa había ocurrido algo fatal. ¿Realmente existe Dios? ¿Realmente existe el demonio? Esta pequeña le quita la vida a mamá. Aquí en Guadalajara creo que nos ha tocado ir a infinidad de casos. Y posteriormente, al no saber cómo retirar a este demonio, desvive al pequeño. Las cosas salían volando. Cómo tembló en una casa. Pero los vecinos comienzan a escuchar ruidos muy extraños. Esa imagen del niño Dios. Qué horror. Pero lo que se encontraron adentro de este sitio era simplemente impresionante. Ese demonio con el que trabajé ese muñeco es el padre de la mentira. Pero lo más delicado, una posesión. Repito, el caso Elías Samael. Y nos damos cuenta que otra vez la niña de nueva cuenta está posesionada. O sea, ¿me estás diciendo que las personas o las amigas de esta adolescente de 15 años que invitaba a jugar a la Ouija, sí, las quería ofrendar? Este demonio se tenía que alimentar de cuerpos, de almas, de vidas. Este caso es fascinante. Con el demonio no se juega. El caso de Claudia Mijangos, la hiena de Querétaro. Tienes un hijo, ¿verdad? Pues puede ser la última vez si lo vuelves a hacer, que lo vuelvas a ver. Respira. Este episodio contiene relatos sobre brujería, esoterismo y misterio. Las creencias expresadas pertenecen únicamente al invitado. Se recomienda discreción. Todo listo para comenzar con esta noche de terror, pero esta noche es diferente. Hoy no estamos desde el grito de la Llorona. Estamos con Cristian Valerio. Cristian, gracias por la invitación. No, gracias a ti, Elaine. Por fin se hizo una colaboración de estar en tu canal siempre. Hoy de verdad es un honor que estés en este canal que también es parte tuya, porque este canal lo iniciamos juntos y ahora sí, como dicen, tener también a la mente maestra que está detrás de cada entrevista, pues para mí es un honor porque sabes que eres mi hermano, eres mi amigo, pero también eres el productor de este canal. Cristian, estar o tenerte a ti en el grito de la Llorona es complicado, pero sentarme aquí para una consulta contigo es todavía más complicado. Y más complicado porque vamos a revelar cosas que a lo mejor cada caso tiene oculto, porque todo caso, yo siempre he dicho que las historias tienen la parte buena y la parte mala, pero depende de cada historia quién la cuenta y cómo la cuenta. Y aquí en este canal desmenuzamos las verdades de cada historia en una forma imparcial, Alain. Exacto. Tú sabes que siempre cuando me invitan a algún lado y lo que la gente quiere ver o sentir es terror. Hoy te preparé casos interesantes, fuertes, delicados, pero no quiero hacer mayor preámbulo. Quiero entrar directo con un audio que recientemente presentamos con Fepo en una noche paranormal y que provocó muchas cuestiones en la gente que escuchaba y de manera personal provocó algo en mí. Creo que lo comenté solamente en un en vivo y te lo comparto a ti porque tú fuiste la única persona que lo supiste, pero pusimos un audio en teoría delicado. Pasaron cosas en esta transmisión. Todo estaba muy bien, terminé la transmisión muy bien, de repente iba a haber una convivencia, yo estaba platicando con Fepo, hubo un momento donde le dije, Fepo, me siento mal, me voy a desmayar.
necesito ir al baño. Me lleva corriendo a uno de los baños, empecé a deponer el estómago, perdón por platicarlo, pero me salió una mosca. Ok. Esto, obviamente yo no lo comenté porque había mucha gente, solamente se lo platiqué a Tony y a ti para que en ese momento me ayudaran. En ese momento me limpiaron, pero yo iba a viajar a Guadalajara, no pudimos platicar qué era, qué pasó. No sé si lo platiquemos primero o primero enseñemos el audio que quizá pudo haber detonado esto. Yo creo que vámonos con el audio para entender y descifrar qué fue lo que te pasó. ¿Te parece? Ok. Vamos a ponerlo, este audio también para que ya en casita ustedes lo puedan escuchar y nosotros aquí vamos a saber qué es lo que pasó. Ok, te doy un poquito el contexto de este audio. Se habla que en el año de 1990, una pequeña pierde a su abuela, por lo cual decide tomar una ouija y en 2 noches consecutivas comienza a jugar intentando contactarla. Sin embargo, esta pequeña, se argumenta que tenía 15 años, resulta poseída. No sé qué tan real sea el audio, no sé qué tan real trate de una posesión. Lo que sí estoy seguro es que cuando nos lo presentan, hace algunos años en radio, nos argumentaban que este audio lo utilizaban, por ejemplo, en sectas, en personas que se reunían para hacer invocaciones. Es lo que me llama más la atención. Es complicado tener la historia completa de dónde viene, de si el origen es real, si se trata de algún segmento de alguna película vieja, no sé. Pero de que han pasado cosas con este audio, han pasado. Aquí es donde empieza mi consulta. Me siento mareado, Me siento muy mareado. El escuchar la psicofonía me está causando algo en mi cuerpo. Uh-huh. Hay una parte del fragmento que te puedo asegurar que tiene una psicofonía muy parecida a la famosa psicofonía de Argumosa, creo que se llama, donde se oyen esos sonidos del famoso infierno. Son sonidos guturantes, donde se oyen como el golpeteo de herramientas, como de trabajo, como de hierro. Pero también dentro de este mismo audio alcanzo a captar algo como muy montado. Uh-huh. No sé si al paso de los años el mismo audio se le haya modificado o alguien lo haya querido modificar poniéndole más elementos para que se volviera como más terrorífico, pero lo único que hicieron fue ensuciarlo. Pero por ende, el escuchar lo que hay de trasfondo, yo te puedo asegurar que sí hay una vibración muy fuerte y es un sonido muy parecido al de las psicofonías de Argumosa, que esperemos a ver si la producción nos pone en este momento la psicofonía de Argumosa, Uh-huh. de esos famosos sonidos del infierno, para que capten y ustedes allá en casita donde nos estén viendo en ese capítulo alcancen a diferenciar o comparen estas dos psicofonías, la que tú nos acabas de traer ahorita en este momento, la que acabamos de poner y la que vamos a poner en este momento.
Sí, yo también sentí esa sensación que tú comentas y no sé si podamos decirlo, si no ya lo cortaremos, pero estamos grabando en un departamento en Guadalajara que te pudiera decir que este departamento, el 90% de los acontecimientos paranormales o ataques que he sufrido fueron en este departamento. Departamento que a ti te tocó en algún momento venir a limpiar, que justamente a tus espaldas pusiste algo en el suelo, prendiste fuego, las habitaciones que están al fondo, decías que había un demonio, un departamento que está lleno de cosas, no sé si a la fecha, y que quizá eso sea parte de la última pregunta que tenía en esta consulta, pero para mí era importante preguntarte y arrancar con este audio. Dices que quizá esté manipulado, está cargado, pero ¿qué más? ¿Y qué coincidencia hubo con eso que me pasó al final de esta transmisión? Es que mira, tanto la psicofonía de Argumosa como esa psicofonía, lo de trasfondo que siento y vibro, que es lo real, para mí tiene mucho que ver con un espíritu, en específico un demonio, que tiene que ver con las moscas y las plagas que todo mundo conocemos en el ámbito de los demonios como Belcebú. Entonces, el tener un contacto con este demonio, pues sabemos que las plagas van a empezar a llegar. Lo que te pasó a ti aquella noche lo recuerdo muy bien, y que fue un 31 de octubre, que fue el especial que grabamos. Pues la vibración, en este caso, de la cuestión del día, más sumado la vibración de este material, pues ¿qué fue lo que ocasionó? Que abrió un portal. Y yo te puedo asegurar que las veces que a mí me ha tocado hacer liberaciones y que este demonio se presenta en específico, siempre cuando alguien vomita, o salen cucarachas porque se materializan, o salen moscas. O cuando está un poseso o un posesionado con esta entidad encima, es bien específico, porque cuando yo llego, el lugar se llena de moscas. El lugar tiene muchas moscas o muchas cucarachas, que ya te tocó en algún momento cuando íbamos a atender los casos de liberación, llegar al lugar y yo decirte, este lugar sí va a estar contaminado. Sí, de hecho, recordarás que este departamento en algún momento le pasó, si quieres te puedo pasar el video, ya lo he compartido, pero justamente pasó eso. Lo vamos a poner aquí en ese momento para que la gente sepa, la gente que no sabe qué fue lo que te pasó, Alain, sepa qué fue lo que pasó en aquel momento cuando ese demonio se hizo presente en este departamento. Oigan, no importa si creen en esto que les voy a platicar o no, pero llegué a mi casa aproximadamente a las 12:30 de la noche. Algo se escuchó. Pero bueno, el punto es que se escuchaba un zumbido muy fuerte. De entrada la luz estaba prendida. Las luces de mi casa estaban prendidas y no hay absolutamente nadie. Se escuchaba un zumbido como de un panal de abejas. Había una cantidad impresionante de moscas que todavía estoy matando o ya eché como, no sé cómo llamarlo, un spray para matarlas. Pero es impresionante la cantidad de moscas que hay. Y una muñeca que me encontré hace más de un año en Randonáutica, en una aplicación, estaba fuera del cuarto donde siempre la he tenido guardada. Ahorita les voy a enseñar el video de cómo, o la cantidad de moscas, y eso solo una parte, porque prácticamente era toda la casa, para que se den una idea de cómo encontré este lugar. Ahí estaba la muñeca, sí la encontré. Mi perrito está asustado. Es imposible que estuviera ahí la muñeca porque en la habitación en la que la tengo encerrada
pues prácticamente está cerrada la puerta, no había forma de que apareciera aquí. ¿Estás asustado? ¿Estás asustado? Ok, con esto creo que podemos mover energías, Sí. porque lo que viene es todavía más interesante. Ok. No sé si quieres que comience con el primer caso. Que antes de ir directo, pedirle a la gente si algo sintieron con estas dos psicofonías, con lo que acabamos de presentar hasta este momento, que es prácticamente la introducción, y algo sintieron, algo se movió allá en casita, nos lo dejen aquí en los comentarios y con mucho gusto, cada comentario que veamos que tiene alguna actividad, algo que les pasó allá en casa, les vamos a estar orientando, porque de verdad, cada que escuchan algunas personas estas psicofonías, llega a pasar algo paranormal al aire. Y que al final también siempre lo digo, no es que sea irresponsable, obviamente mi trabajo es Es experimentar, trabajo. es preguntar, es hacer, descartar, y al final, perdón que lo diga, pero tú eres la persona que me cuida en este sentido, tú te encargarás de depurar, de Así cerrar, es. y lo hacemos también con la gente, ¿te Así parece? es, me parece. Ahora sí, adentrémonos a estas consultas, Alain. ¿Qué nos traes para esta consulta el día de hoy? Fíjate que quería presentarte casos que fueran poco conocidos, y entre ellos me encontré con uno que me pareció impactante, tan impactante que hace algunos años, si no me equivoco, en el 2020-2021, le hacen una película a este caso. Te voy a pausar porque no sé si estás oyendo que los perros están muy alborotados. Se alborotaron. Los perros están alborotados. No sé si allá... Escúchenlos. Los perros están alborotadísimos, Alain. Los perros son los primeros que llegan a detectar las energías. Y los perros de tus vecinos están... Escúchalos. Están muy alborotados. Cuando llegan los demonios, los primeros que llegan a sentir son los animales y sobre todo los perros. Esto no es algo que yo lo esté diciendo, la gente lo sabe. Los primeros que detectan cuando va a pasar una catástrofe son los animales. Un eclipse, ¿qué pasa? Todos los pájaros vuelan. Un sismo que en los minutos antes empiezan a aullar, son los animales, los perros sobre todo. Entonces los perros sienten las energías. Cuando hay una casa con un tipo de posesión, los primeros que se enferman son los animales, porque captan o chupan la energía. Entonces ahorita el que ellos hubieran escuchado esto, la vibración que se está manejando, pues lo están sintiendo allá afuera al aire. Ok, y no sé qué tan normal sea la flama que se mueva tanto, Está porque limpia. no hay aire acondicionado No. aquí. No, ni hay aire, ni hay corrientes de aire, y está muy alborotada. Pero vámonos ahora sí a checar a profundidad este caso, Alain. Ok, te comentaba que en el año 2021 sale una película que dio mucho de qué hablar, porque el cine mexicano no se dedica mucho a hacer cine de terror, sobre todo en este subtema, pudiéramos llamarle, que es las posesiones demoníacas. Ok. ¿Has escuchado hablar el caso de la niña poseída de Durango? No. Quiero que veas esta fotografía. Esta fotografía pertenece a la familia Briceño, una familia que era proveniente de los Estados Unidos, sin embargo deciden mudarse a Durango. Ellos obviamente con la intención de comenzar una nueva vida. En esta familia obviamente era papá, mamá, era 2 pequeñas y un hermano. Resulta que llegan a vivir a una casa bastante antigua. Ojo con este dato, ellos eran ateos, ellos no creían En Dios. absolutamente ni en Dios ni en nada paranormal. Ok. Llegan a la casa, una casa muy vieja, y los vecinos comienzan a decirles que esta casa había ocurrido algo fatal. Y también les comentan que había mucha actividad paranormal. Obviamente ellos, al no ser creyentes, simplemente descartaron cualquier teoría. Sin embargo, la hija menor empezó a tener comportamientos muy extraños. ¿Qué comportamientos? Ella hablaba con un amigo imaginario. Se dice que ella tenía un diario donde escribía, el amigo imaginario le contestaba, pero le empezaba a dar indicaciones muy delicadas, como atacar a familiares, atacar a amigos de la escuela, y si bien no hay tanta documentación acerca de este caso, la película la desarrollaron técnicamente con los elementos que habían y que pudieron encontrar
tanto de vecinos como de personas allegadas a la familia. Y bueno, se comenta que esta pequeña empieza a cambiar su actitud hasta que llega a estar poseída. Fue tan delicado el caso, fue tan delicado este tema, que parte de lo que se comenta es que esta pequeña le quita la vida a mamá, le quita la vida a ambos hermanos y le quita la vida a papá. En este proceso, un sacerdote se acerca a la familia y les platica sobre esta casa, si habían sentido algo, qué era lo que pasaba, porque como antecedente se dice que un pequeño que vivía en ese entonces como parte de la familia que residía ahí, simplemente era papá, mamá y un pequeño, el pequeño comienza a tener posesiones demoníacas. ¿Qué es lo que pasa? Que el papá, al no saber cómo controlar y la mamá asustada de lo que estaban viviendo, un día llega papá, le quita la vida a su esposa y posteriormente, al no saber cómo retirar este demonio, desvive al pequeño y posteriormente él se quita la vida. Esto obviamente sabemos que cuando ocurren este tipo de desgracias, y sobre todo hablando de una posesión, el demonio no se va. Claro. Llega esta nueva familia, repito, la familia Briceño, ocurre esto, les platicaron el antecedente, ellos no lo creyeron y al final termina en una desgracia. Ojo, ¿qué documentación hay? Es nula. ¿Qué información hay? Hay, por ejemplo, de diarios, te pudiera estar hablando, El Siglo de Torreón es uno de los casos o de los diarios que llegan a tomar este caso para platicarlo, pero realmente es nulo. Esta pequeña comentaba que su amigo se llamaba Naro, estuve intentando indagar si era el nombre de algún demonio o qué era, no encontré algún dato también específico, sin embargo me pareció un caso de una posesión muy fuerte porque termina con la vida de toda una familia y que si bien no es muy conocido, no hay evidencia, es como esa leyenda en Durango que mucha gente conoce y que los habitantes de esta colonia, de este lugar, pues la han ido repartiendo de generación en generación. Este sería el primer caso. No sé qué opines, no sé si realmente pueda pasar, no sé si lo habías escuchado. No lo había escuchado, sin embargo, fíjate que hay cosas que me hacen mucho sentido, ¿no? Cuando hay una posesión, no llega por algo, un demonio, es porque alguien le abrió las puertas de ese hogar. Y posiblemente quien le abrió las puertas a ese hogar, a ese demonio, Alain, es la primera familia. La primera familia, casi te lo puedo asegurar, a lo que siento, alguien le abre la puerta a ese demonio por cuestiones esotéricas, porque recurrieron a algún demonio por cuestiones de poder, de fama, de fuerza, de riqueza, algo que pidieron a alguien. Y en este caso, para mí, el que pidió, porque siento la vibración más demoníaca, fue el masculino. Por eso es el que termina poseído, quitándole o arrebatándole la vida a la familia. ¿Sí? Este varón pide o hace algo que es el que da el pie a que entre este demonio y haya una posesión. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí es algo bien delicado. Si una persona no tiene la preparación para poder hacer una liberación y no manda o ata a este demonio a algún lugar en específico y lo manda o lo ata, el demonio va a seguir ahí y va a estar saltando. Y ya nos ha tocado muchas veces. ¿Qué es lo que pasa? Que el demonio va a hacer una posesión masiva. Pero como en ese caso ya no hubo, pues el demonio se quedó ahí. Llega otra familia y pues busca un envase. Un envase que es el cuerpo, porque ellos no tienen cuerpo físico, va a esperar a que alguien susceptible llegue para poderlo posesionar, que fue en este caso, pues esta segunda familia. Aquí hay un dato que a lo mejor no está dentro de la cronología.
no se hizo nada en el primer caso, ¿verdad? Nadie acudió a hacer alguna liberación, un exorcismo a la primera familia, Alain. No existe ese dato. Sin embargo, te leo textualmente lo que dice este reporte. Aunque se cuenta como una especie de leyenda entre lugareños de Durango, lo cierto es que efectivamente hubo una familia briseño en Durango, que llegó a establecerse en una vieja casa en el año de 1984. Ojo con esto. Todos sus miembros fueron encontrados sin vida en el interior de esta, pues incluso según contó el director Henry Bedwell, que para realizar esta película, esta cinta, pidió información del caso a la policía. Ok. O sea, esta información la obtuvieron de fuentes directas o buscando que fuera verídico para poder escribirla o para poder de alguna manera llevarla a la pantalla tal cual. Imagínate el que ya haya cronológicamente pues antecedentes de que en esa casa pues no hubo un solo fallecido, para no decir la palabra porque me lo censuran aquí, pero que no hubiera solamente una persona fallecida de una manera trágica, que hubiera atrás, pues en este caso, que se hubieran ido de este plano espiritual las personas de una manera trágica como la que es que alguien les arrebate la vida, pues estamos hablando que la carga energética ya se queda ahí. Súmale esto que sea por una posesión, en este caso es algo muy fuerte, que espiritualmente ahí es donde yo no entiendo muchas veces, Alain, la cuestión espiritual, sobre todo de los sacerdotes, la gente que se dedica a la cuestión de sanación, los liberadores, la gente que hace cuestiones de luz. Si se dieron cuenta, ¿por qué nadie fue a ayudar a estas familias, a este lugar, a liberarlo, para que ese demonio se fuera de ese lugar? Aquí en Guadalajara creo que nos ha tocado ir a infinidad de casos y sin que alguien nos llame, porque esa es nuestra tarea, ¿sí? Pero ahí es algo que me sorprende mucho de los sanadores, que no vayan a hacer pues su tarea, su trabajo, y que hubieran dejado que una segunda familia pues prácticamente pasara la misma historia. De hecho, ahorita que lo comentas, hay gente que nos dice que porque ahora que es el aniversario del Grito de la Llorona, no hacemos un especial de 20 años con esos casos que fueron fuertes. Sin embargo, hay casos, nos tocó una cantidad de posesiones, de liberaciones, de gente que veíamos poseída y que no lo tenemos como evidencia en video, en fotografía. Siempre lo digo porque éramos radio, pero al final de cuentas existen los casos y que nos tocó vivir cosas muy complicadas, que no es que la gente no lo cuente, no es que lo encontremos en internet, que lo veamos en una película. Estuvimos en el lugar donde veíamos cómo las personas tenían una fuerza impresionante, hablaban en otros idiomas, tenían el don de evidencia, todos los elementos o la sintomatología que representaría una posesión. Las cosas salían volando, cómo tembló en una casa, que es algo de lo más impresionante que a mí me tocó vivir contigo, o que a ti te tocó ver, que fue ver cómo salimos corriendo porque cómo vibró la casa. ¿Ese caso cómo nos llegó? No recuerdo. Ese caso fue el de una niña de 14 años que nos llega al Grito de la Llorona. No quisieron salir al aire porque estaban teniendo algunas cuestiones, la familia. Nos dejan los datos, nos dicen que vayamos al lugar, nosotros dialogamos con ellos que pues sí tenemos que ir, pero tenemos que sacar al aire ese caso. Accede la familia y un viernes específicamente vamos a este lugar. Cuando empezamos o entramos a la casa, la niña empezamos a hacerle la liberación y pasa lo que te digo yo, sale el demonio y si no lo encasillas, en este caso, no lo mandas a un lugar o lo encadenas a un lugar en específico, el demonio se queda vagando. Cuando sacamos el demonio de la niña, empieza a temblar. Empieza a temblar, entonces nosotros salimos corriendo malamente. Te lo puedo decir que fue un error muy grave mío, porque así se esté cayendo lo que se esté cayendo, yo no tenía por qué haber salido del lugar. Salimos corriendo porque se empieza a temblar. Cuando salimos de la finca,
nos damos cuenta que la gente está común y corriente normal. Exacto, no había nadie en la No había calle. nadie. Pasa una persona y le preguntamos, ¿tembló? Ajá. No. Nos damos cuenta, nos devolvemos otra vez y nos damos cuenta que otra vez la niña de nueva cuenta está posesionada. ¿Por qué? Porque sacamos y el demonio se vuelve a meter, ¿no? Entonces fue un trabajo constante, la niña se le dio un seguimiento, ya no tanto por el programa, fuera del programa la seguía atendiendo por un buen tiempo, se quedó liberada la niña, pero sí te puedo asegurar que se tiene que hacer un seguimiento bien, el liberar la casa también, el checar, porque en este caso que tú me traes, pues es algo que no se trabajó bien. No es dejar como una aspirina, tienes No. que dar un tratamiento completo. Pues vamos, es como darle más bien una aspirina a un cáncer. Un cáncer no se va, y más hablando de eso, no se va a quitar con una aspirina. El que alguien, pues ya hubo una muerte, ya se fue el demonio. No, al contrario, alguien tiene que ir a liberar, alguien tiene que ir a bendecir ese lugar para que esas almas descansen y para que ese demonio salga de ahí, de ese lugar. Cristian, ¿recuerdas que en ese caso lo que tenemos muy presente es lo que pasó con el nacimiento? Sí. Las piezas que se cayeron, pero sobre todo esa imagen del niño Dios. No, qué horror. Y que tú puedes decir, bueno, lo vio solamente Valerio, pero lo vio Alain, lo vio quien iba en cámaras. Casillas iba también, pero ella no entró, ella se quedó afuera. Iba otra persona que llevabas en ese momento como experto que salió huyendo también, que nunca se metió después de ver la cara del niño Dios. Era una cara demoníaca que cambió en ese momento. Todavía recuerdo al final, termina todo y querían que nos quedáramos a cenar. Sí. Ya era muy tarde, obviamente no nos quedamos, pero era la intención del programa, intentar ayudarlos, o bueno, no intentar, más bien ayudarlos, y era lo que nos caracterizaba. Pero casos como este hubo muchos. Algo importante que se me estaba pasando decirte es que parte de los casos que te estoy compartiendo, que te voy a compartir, es justamente analizarlo con un experto. En este caso, cuando nosotros visitábamos un caso de posesión, obviamente era un análisis muy profundo. El saber si realmente era algo psiquiátrico, psicológico, si realmente era algo espiritual. Por eso teníamos expertos en cada rubro, pero cada uno de los casos que hoy te presento es lo que me gustaría en esta consulta que tú me fueras diciendo si realmente había algo detrás de algo espiritual, alguna enfermedad mental, que también se vale decirlo. Claro. Esto es totalmente psiquiátrico, estaba mal de la cabeza, necesitaba ayuda o necesita ayuda, y creo que esto le da más credibilidad y más importancia a este tipo de temas, ¿no? Volvemos a lo mismo, a lo que preguntaba exactamente eso, lo que preguntas, ¿no? Si era un demonio o era algo montado o algo que pasó ahí. La primera pregunta es irme al primer caso, que es lo que pasó con ese señor, ¿no? Y lo que yo te decía. De la chica de Durango. Así es, lo que pasa es prácticamente lo que te dije. Una persona que estaba sumida en cuestiones monetarias, que es lo que ve la salida fácil, que es trabajar con un demonio. Desgraciadamente por ahí hizo un pacto, algo que llevó a que la familia pues se viniera para abajo. Porque efectivamente el demonio es el padre de la mentira y te va a dejar ver que tienes éxito, que tienes dinero, que te está yendo bien, que todo lo que está pasando, pero efectivamente esta carta nos viene a decir que nada de lo que la familia estaba pensando que estaba llegando realmente estaba llegando. Lo que estaba llegando era lo que iba a venir más adelante, que fue la desgracia, que fue el arrebatarle la vida a toda una familia completa, pues el integrante más importante que fue el señor, el papá. Y este demonio sale de ahí y se queda concentrado en la casa. Posterior a esto, viene como plaga una nueva familia y esta plaga se pega en esta nueva familia. A terminar de hacer tal vez lo que la familia pasada pues no había terminado de hacer, que era que este demonio siguiera alimentándose de sangre. Algo que sí me gustaría pedirle a la gente es, sobre todo a la gente de Durango, si tiene más información o si quizá viven cerca de esta casa que hasta la fecha existe, que nos escriben en los comentarios
Si hay algo que a lo mejor pudieran tener para armar este rompecabezas, estaría increíble. Y sobre todo también esta película, te lo prometo que cuando yo la renté a través de una plataforma, esa noche no la quise ver porque me daba miedo, el tema era delicado. Dije, no, me voy a esperar cuando esté listo para poderla estudiar, platicar con Valerio el caso, pero es una película fuerte. Creo que llega a ser un tanto fantasiosa en momentos, como lo hacen todo el cine, Claro. pero es interesante ver cómo y fuerte ocurre una posesión. Es que el verla en pantalla es ver la ficción, pero a ti y a mí ya nos ha tocado verla en persona, en primer plano, en ver qué es lo que pasa realmente con una persona que en ese momento se está liberando, que en ese momento alguien está haciendo un ritual para poderlos ayudar. Y yo te lo puedo asegurar que el cine, la ficción, le queda muy corta. A mí me ha tocado ver cómo se materializan cosas. A ti ya te pasó en tu persona. Ujú. ¿De dónde puedes tú imaginar que una mosca vaya a salir de tu boca? Sí, yo lo analicé mucho y yo creo que fue... Y me taladran mucho esas palabras que yo dije, porque hubo un momento donde yo digo, le ofrezco a las entidades mi energía para que se manifiesten, algo así, palabras más, palabras menos. Yo dije, ok, es que yo di mi energía, me debilité tanto y de alguna manera tenía que depurar al final. Hay algo que te voy a contar que nadie sabe. Esa noche yo llevé un muñeco. Ujú. Vamos a poner las imágenes aquí de cuando yo llevo un muñeco con Fepo. Ese muñeco está activado con un demonio Ujú. y lo dejé bien claro esa noche. Cuando tú llegaste a tu parte que te tocaba, tú incitaste a que lo que estuviera ahí se hiciera presente. Y lo que teníamos ahí, vuelve otra vez, te fijas, los perros se vuelven a hacer presentes. Vamos a pedirle a las energías de este lugar, a las energías que están rodeando, que tengan luz, que tengan paz. Invoco la luz violeta de San Miguel Arcángel. En nomine ¿Escucharon? Patris et Filii Espíritu Santo, sí. En nomine Patris et Filii Espíritu Santo, allá, en la cocina. En nomine Patris et Filii Espíritu Santo. Bebe vivas va de retro Satán. Bebe vivas va de retro Satán. Bebe vivas va de retro Satán. Te encadeno y te amordazo. Y purifico este lugar con la sangre de Jesucristo, para que liberes todos los lugares en este instante y en este momento. Para que si hay algún descarnado, algún demonio o algo mandado, en este momento quede anulado a nada. Y encadeno todo demonio por el poder de María Santísima, con la fuerza de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nomini Patris et Filii Spiritus Santo. Pasemos al siguiente caso. Seguías, ¿verdad? El siguiente caso seguramente lo conoces y creo que no te dije que te iba a hablar acerca de él. Antes de pasar al siguiente caso, te voy a dejar bien puntual lo que no te dije esa noche. Ese muñeco tenía cierto, un demonio. Ajá. Estaba activado con un demonio. Tú incitases a las energías de ese lugar a que se hicieran presentes ahí. Ese demonio con el que trabajé ese muñeco es el padre de la mentira. Es el padre de las plagas. Hasta ahí lo voy a dejar. Nunca vuelvas a decir esto que tú dijiste en ese lugar, porque tú no sabes lo que en ese lugar habita, en cualquiera. Y lo que tú invocases o permitiste que entrara a tu cuerpo fue un demonio ahí. Bendito Dios, tienes protecciones y no hubo una posesión como tal, porque alcanzó a salir ese demonio, pero se materializó.
y se materializó de una manera en la que tú sacases una plaga. Si nos vamos a el caso de Emily Rose, de este famoso caso, ¿sabías que también ella expulsaba moscas, cucarachas y cosas así? Porque este mismo demonio era el que la posesionó. Aguas con esto. Lo siguiente, ya no va a haber una opresión, va a haber una posesión. Ahora te voy a responder algo. Yo confío en los cuidados y en la protección que tú nos das. A mí, mientras más me digas, la última vez que lo haces, tú sabes que voy a seguirlo haciendo porque es algo, repito, que igual y no existe, igual existe, pero no podemos decirlo si no lo buscamos, ¿me explico? Ok. Tienes un hijo, ¿verdad? Uh-huh. Pues puede ser la última vez, si lo vuelves a hacer, que lo vuelvas a ver. Síguelo cucando. Nada más despídete de tu hijo. ¿Vale? Continuamos. ¿Ya estás tranquilo? Sí. Ok. Pero es que además es algo que estábamos platicando, que se están escuchando muchos ruidos, cosa que no es normal. No, pero ahorita vamos a liberar aquí porque tenemos que seguir liberando. El lugar ya está cargado de energía desde antes de que yo llegara, porque ya sabemos el antecedente que tiene ese lugar. Ahorita vamos a volver a limpiarlo, Lai. Ok. ¿Vale? Pasamos al siguiente caso. Este ocurrió hace algunos años en Tonalá, Jalisco. Un caso que nos llegó también al programa, un caso que la gente nos pedía analizar y que es un caso que creo que siempre quedó inconcluso y que a través de tu tarot, a través de tu don, me gustaría platicarlo a la gente, exponerlo y llegar a una conclusión final. Ok. Este caso ocurre en Tonalá, Jalisco. Una familia que pudiera parecer de lo más normal. En una tarde como cualquiera, los vecinos comienzan a escuchar gritos extraños. En ese momento solamente se encontraba dentro de una finca una mujer adolescente. Se dice que una prima, hay gente que dice que estaba su tía, hay gente que dice que era su abuela, pero los vecinos comienzan a escuchar ruidos muy extraños. Obviamente ellos le hablan a la policía. Llega la policía, debido a lo fuerte que se escuchaba llegó Protección Civil, llegaron bomberos y se encuentran con una escena realmente complicada. Antes de entrar, esta adolescente había tomado un objeto punzocortante, buscando atacar a estas dos féminas que estaban dentro de este lugar. Ellas logran encerrarse en una habitación. Cuando llegan las autoridades, logran salvarlas, pero lo que se encontraron adentro de este sitio era simplemente impresionante. Hasta el día de hoy es conocido como el caso de la mujer poseída en Tonalá. ¿Quieres ver este video? Muy bien. Vamos a ver él. El cráneo, nada. Una parte de ella se ve sangrado, no sé si es su ropa que traiga de la misma mano. Pues ahorita es lo que vamos a estar checando. Los bomberos, ¿te acuerdas cómo te estoy sellando ahora? Te estoy sellando. ¿Vamos a cruzarla? Este es mi principio. Ok, esta es la chica, Cristian. Su rostro, te puedes dar cuenta, el tono de piel, el rostro aterrador que tenía, el tono de voz que tenía, pero además esas amenazas o no sé exactamente qué es lo que diga, porque hay un momento donde no se entiende, es un tanto inaudible. No se sabe si menciona a Balak, a Balaam, pero sabemos que son demonios fuertes, de legiones fuertes. Parte de lo delicado que encontraron en esta finca fue que antes de que llegaran las autoridades, esta chica intentó incendiarla. O sea, técnicamente llegaron a apagar este conato de incendio y se puede ver en estas fotografías donde se ven esta mesa que ya le había prendido fuego, pero no es todo. Se encontraron con manchas hemáticas, por ejemplo, en el techo, como si esta mujer hubiera técnicamente, ¿cómo le podemos llamar? Gateado en el techo.
O sea, cosas que eran imposibles y que la gente puede decir, este caso no es real, es imposible que pase eso. Hay antecedentes y ya hay personas que se encargaron de investigarlo, que pueden tener diferentes versiones, pero si recuerdas, cuando nosotros nos enfocamos a buscar información, la única fuente era lo que platicaban los diarios, diferentes medios, pero hubo una fuente que no toda la gente tenía. Ese contacto que nosotros, como un programa de radio importante aquí en Guadalajara, pues podemos tener con la gente. Hubo vecinos de esta mujer que se comunicaron para decir que esta chica estaba metida en cosas satánicas, Sí. que esta chica días antes había estado jugando Ouija, incluso amigos que aseguraban que ella los invitaba a jugar Ouija. Algunos aceptaron, algunos no, pero esta chica quizá estamos hablando de una persona que sí se involucró de más en la parte satánica, una chica que sí jugó a la Ouija, que sí logró despertar entidades oscuras y que aquí tuvo las repercusiones. ¿Qué opinas tú? Fíjate que ella lo agarraba como de juego. Uh-huh. Todo eso lo agarraba de juego porque ya, vamos, va a sonar bien raro, pero ella no creía en nada. Y ella lo que quería obtener no era ni fama, ni poder, ni fortuna, ni belleza. Ella quería obtener una respuesta a las respuestas o preguntas que yo creo que la gran mayoría nos hacemos. ¿Realmente existe Dios? ¿Realmente existe el demonio? O sea, ella era retadora. Era retadora. ¿Y qué fue lo que hizo? Un ritual que vio ahí, por ahí, en algún lugar, o que alguien le dijo, y lo empezó a hacer. Le empezó a responder el demonio de una manera, pues, puntual, fuerte. ¿Y qué fue lo que pasó? Empezó a tener esa fe en ese demonio y se empezó a adentrar. Vamos, el padre de la mentira. Aquí, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se salió de control todo esto? Porque este demonio ya le había pedido que hubiera en este ritual más personas. Y qué bueno que no fueron esas personas a ese ritual, porque esas personas hubieran sido ofrendadas. O sea, me estás diciendo que las personas o las amigas de esta adolescente de 15 años que invitaba a jugar a la Ouija, Sí, las quería ofrendar. sí, Y quizá los familiares que se alcanzaron a refugiar, encerrar en una habitación, quería hacer lo mismo. al ya no tener, en este caso, personas para ofrendar, pues el demonio que ya tenía quería sí o sí líquido vital. Ese líquido rojo que emana nuestro cuerpo tenía que emanarlo de algún lugar. Por eso esta chica se posesiona para poder terminar lo que a él se le había prometido. La posesión de esta niña, de esta chica, tenía que alimentarse, en pocas palabras, de líquido vital. Ya no solamente era su líquido vital de ella, porque yo veo que ella hace cortes, hace símbolos, esos símbolos toman poder, pero ya no le interesaba a su cuerpo, ya no le interesaba su líquido vital. Este demonio se tenía que alimentar de cuerpos, de almas, de vidas, y no la de la niña. Por eso, a la hora de que no hay un alimento, pues se vuelve loco y fuerte y la empieza a ella a castigar. Los demonios castigan. Hasta que fue lo que hizo con conciencia y no conciencia, tratar de ahora sí, pues darle fin a las vidas de los parientes que estaban ahí. Al no obtener pues las vidas de las niñas estas que eran sus amigas, pues eran sus parientes los más cercanos que tenía para poderle ofrendar esas vidas a este demonio y este demonio la dejara tranquila y en paz en ese momento. Ok. Está fuerte, ¿eh? Es muy fuerte lo que yo estoy viendo, Alain, porque realmente si no hubieran llegado las autoridades, esto hubiera terminado de una manera trágica y fuerte. Una pregunta. Si fuera algo psiquiátrico, ¿también te lo marcaría en Claro. este caso el tarot? Desde luego. Entonces, esta niña de 15 años realmente fue poseída. Fue poseída, pero ahorita yo te puedo decir que también, aparte de su posesión, trae algo psiquiátrico. Hoy sí,
ya quedó mal de sus facultades. Y Hoy que no, sí, no se ha sabido qué pasó con ella. y no se va a saber. Porque internamente la familia la está cuidando. Sigue con vida. Claro que sí, pero la está cuidando. Y es más, yo no la veo ni ya viviendo ni en el lugar donde ocurrieron los hechos. Porque la están cuidando de todo el suceso que pasó, pero la veo como si se lo hubieran llevado a un hospital psiquiátrico, lo hubieran atendido como psiquiátricamente. La niña tiene como que todavía sus citas, pero ahora ya quedó trastornada. Alguien espiritualmente sí la ayudó. Ujú. De la misma familia sí la pudieron ayudar internamente, y veo un sacerdote que hace la ayuda hacia este caso. Por eso es de que no nos dieron el acceso completo tal vez a poderla ayudar, porque ya había alguien de por medio que lo único que les dijo es que no se haga más escándalo, no se haga un show, se ayuda y la niña queda liberada, pero las secuelas es hoy tener una enfermedad mental. Ahora sí. Ok, vamos con el siguiente caso. Vamos con el siguiente caso, Ley. Este caso es fascinante. ¿Ese se bajaron las luces, no? ¿Las bajaste? Estaba dejando la agua. Ese se bajó la luz de la IN. Mira. Ah, no, esta es la que está bajando. El siguiente caso te comentaba que es tan fascinante que se hizo, pudiéramos llamarlo, internacional. Al grado que personas o creadores de contenido como Dross lo analizaron. Dross llegó a comentar que es de los casos más impactantes que le ha tocado ver por la cantidad de evidencia, por el desenlace que se comenta y por todo lo que hay en torno al caso de Elías Samael. Ok. ¿Qué caso? Qué fuerte caso, sobre todo, repito, por los videos que te voy a enseñar. ¿Te parece si te muestro algunos antes de darte contexto? Me parece perfecto. Lo vas a hablar, Tony. Te pongo este primer video porque en él, obviamente no lo vamos a sacar todo, él argumenta un poquito lo que vivió, cómo comenzó, argumentando que hace años él trabajaba en el campo. Un día mientras trabajaba, Elías se encuentra con un libro bastante extraño. Este libro lo lleva a su domicilio y empieza a hacer algunos rituales que venían escritos en él, cosa que detona una cantidad de acontecimientos paranormales impresionantes, pero lo más delicado, una posesión. Repito, el caso Elías Samael. Me adelanto un poquito. Elías Samael se asegura que ya falleció. Hay un video de su funeral. Sin embargo, la cuenta de Elías Dom en diferentes plataformas eventualmente sigue siendo actualizada con contenido. Contenido que aparentemente Elías le deja a un amigo para que siga compartiendo. Parte de lo que platica Dross, y que si nos metemos a su canal de Elías es muy notorio, es que todos estos videos no tienen una secuencia como tal. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el video donde platica lo que pasó puede ser el video número 15, pero en el video número 2 aparece cómo hay manifestaciones en su casa, una manifestación como esta que te voy a mostrar, donde se puede ver que no es tanto que él haya, de alguna manera, se le haya adherido a algún demonio o por esta curiosidad de encontrar un libro se le haya pegado a algún demonio. Esto nos da a entender que Elías realmente buscaba que le pasara esto, porque él tenía este altar donde podemos ver un crucifijo,
un Cristo que está de cabeza, con varios elementos, veladoras, algunas cabezas que parecen ser de demonios, que de repente se llegan a mover solas. Hay videos donde un puntero de Ouija de repente sale volando, donde este tipo de calaveras o cabecitas que tiene de repente salen volando, pero este contenido es normal verlo. Por ejemplo, aquí podemos ver este. Amigos, estoy grabando porque ahora estoy escuchando ruidos en la puerta. Y no puede ser posible porque yo estoy solo. Ok, este video donde se escucha cómo están tocando su puerta, él va, se escucha asustado, la abre y no hay absolutamente nada. Sin embargo, pues hay que mencionarlo. Son cosas que pueden ser replicables. Hay videos con muy poca coherencia donde él platica, vamos a buscarlo para ponerlo, cómo puede hacer para desprender su alma del cuerpo. Él simplemente pone su celular a grabar, va al fondo de esta habitación, se sienta en el piso y de repente se ve como algo sale de su cuerpo y se para a un lado de él. Cosas sin sentido. Repito, después de jugar Ouija, de hacer este tipo de rituales, él comienza a tener posesiones las cuales son captadas, las cuales son grabadas. Hasta aquí no sé si quieras comentar algo o te sigo contando un poco más. Sígueme contando. Ok. Cuando se comenta que él fallece, este caso no era muy claro porque había gente que argumentaba que era de Honduras, de Salvador, había gente que argumentaba que era de Guerrero, pero no había información clara de dónde era Elías Samael. Hay que dar méritos, hay que dar créditos porque hubo gente que se dedicó a buscar, escarbarle y encontró cosas también que son interesantes, pero que también se podrían poner en tela de juicio. Por ejemplo, Elías Samael era un guardia de seguridad que trabajaba aparentemente en un hotel y que él, con el equipo celular que le daban para su trabajo, grababa todo esto y por eso se ve otra calidad cuando estaba en casa. Y hay una persona, un creador de contenido que aparentemente, no estoy seguro y no podemos estar seguros que sea real, marca al hotel posteriormente para preguntar por Elías y le dan información de que Elías Samael sí había trabajado ahí, pero que había fallecido. No era como claro realmente lo que le decían. Repito, todos los datos son muy confusos, no hay nada muy certero, o al menos quizá hasta hoy. Aquí es donde te pregunto, ¿locura? ¿Enfermedad psiquiátrica? ¿Una posesión? ¿O sí, una locura que terminó en posesión? Tú ya sacaste cartas. Antes de decirte lo que encontré, me gustaría que tú me dijeras un poco más. Un juego Ajá. que empezó por querer obtener vistas. Una persona que prácticamente quería jugar al ser famoso. Esta carta es muy específica. El que juega con tigres, el que juega con bestias, la bestia se te va a voltear. ¿A qué voy con esto? Él empezó, ve un hombre con muchas carencias. Ve un hombre que quiere ser o quiere llamar la atención de alguna manera. ¿Y cuál era la manera de llamar la atención? Creándolo morbo, jugando como hoy en día vemos a muchas personas en redes sociales diciendo que están posesionadas, que juegan o que se hacen los expertos y que hacen cosas muy fuertes. Y su juego Alain les juega en contra. Con el demonio no se juega. Con el demonio no se pacta. Porque lo que inició truqueado terminó de una manera donde sí tenía encuentros paranormales. Uh-huh. Al principio,
muchos de esos videos, te lo puedo asegurar, lo que yo siento, eran truqueados y mentira. Ujú. Pero algunos de ellos sí me mostraron la realidad, que él por querer llamar la atención había hecho cosas donde había abierto puertas y se hizo presente lo que él o con lo que él jugaba a querer ser famoso, el demonio. O sea, en resumen, creo que nos llevaría un programa completo a analizar video por video y que Sí. tú digas, este es real, este no. En resumen, puede que la mayoría de los videos Sean falsos. sean falsos. Sí, Te entendí bien. sí, Pero al final, él sí terminó moviendo algo. sí. Porque le llamó la atención. Porque era la manera en que estaba llamando la atención. Un hombre que yo te puedo asegurar que se sentía feo, que no tenía atracción, que las personas que a él le gustaban no lo volteaban a ver, que había mucha carencia económica, y él vio la manera en que la sociedad podía voltearlo a ver y que se podía hacer viral y famoso, y así pasó. La gente lo empezó a voltear a ver, se volvió tendencia, pero ¿qué crees? Cuando juegas con el demonio también, el demonio te cobra facturas y puede haber posesiones. Ok, ¿le puedo preguntar algo al tarot? Sí, ¿Elías Samael está vivo? Puede que yo ya tenga la respuesta. ujú. Ahí te va. El personaje está muerto, pero la persona sigue viva. No te entiendo. Es como si dos personas vivieran en una sola. Por eso es de que muchos no dan con su paradero. Es como si él tuviera una polaridad, como si él se hubiera creado un personaje Ujú. y ese personaje es al que mataron. Pero su alma se siente todavía con vida. Ok. Un dato importante es que mucha gente llega a preguntar en las redes sociales de Elías Samael sobre, obviamente, qué ha pasado con la familia, quién sube los videos, y hay una persona que sí responde. La persona que responde, pues argumenta tal cual lo que te comentaba, que él es un amigo al que Elías le dejó encargado subir el material. Hay un mensaje interesante donde Elías Samael, o donde se comenta que Elías Samael le quitó la vida a su papá, y quiero decirte lo que encontré analizando detenidamente y buscando más información, y este documento es importante. Ok, ahorita me lo vas a decir. Ok, el documento que te quiero enseñar de Elías Samael, no quiero tener problemas, quizá vamos a ver qué tanto podemos poner, pero es esto. Lee la parte de arriba. Ok, ¿Qué dice? esta de aquí. Acá. Documento comprobatorio acta de nacimiento. Ok, es el acta de nacimiento. Él es de Guerrero, de Atoyac de Álvarez. Está su documentación completa, está su CURP, lo cual indicaría, tal cual, que está con vida. Buscamos, intentamos tener contacto con una persona que trabaja en registro civil del gobierno de México. No hay acta de defunción, pero su nombre tal cual es Elías Domínguez Martínez, del año de 1986. Ok. Sigue con vida. Me llama la atención porque tú es lo que aseguras, físicamente sigue con vida, pero hay algo que murió El personaje. en Elías. No entiendo mucho a qué te refieres con el personaje, pero lo que sí me llama mucho la atención y que es un caso que tengo que decirlo, antes de que tú dieras como este veredicto de los videos, yo estoy 100% seguro de eso. La mayoría de los videos son falsos, truqueados. Pero yo creo que sí hay algunos videos donde hubo actividad. Yo creo que se le salió de las manos. Yo creo que sí le pasaron cosas. Y al final, uniendo este rompecabezas,
tuvo que matar a este personaje porque realmente estaba siendo atacado. Claro. Y es que él creó un personaje, eso es a lo que no entiendes. Él creó un personaje y ese personaje murió. Porque realmente ante redes sociales murió. Este personaje realmente muere, pero la persona, el que vemos en esta acta de nacimiento, pues todavía tiene vida. Entonces es preocupante y volvemos a decir lo mismo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en qué te metes, qué es lo que haces, qué es lo que juegas, porque el caso de Elías es muy parecido como el de la chica de Tonalá. O sea, juegan con cosas y el que se mete a algo paranormal ya no sale al aire. Y menos es un juego. Entonces, tener mucho cuidado como conclusión de este caso, tener mucho cuidado qué es lo que haces, con qué juegas y a quién invocas. ¿Puedo hacer una pregunta al tarot Sí. para cerrar este tema? Actualmente, sabiendo que está con vida, está siendo atacado, logró librarse quizá de esos espíritus o demonios que lo atacaban desde la parte real. Pues no. No, porque si vemos un hombre muy espiritual, pero vemos que la justicia y la cuestión de los ataques sigue ahí presente. O sea, quiere decir que él todavía va a necesitar cuestiones psicológicas, un seguimiento espiritual que ya lo está teniendo, pero constantemente tienen que estarle haciendo exorcismos que yo no siento, yo no vibro, yo no alcanzo a ver que se estén haciendo liberaciones aquí. Más bien lo que él está teniendo Se acercó a la se religión. acercó a alguna especie de religión, que yo no veo algo católico, más bien es como si fuera algo cristiano o espiritual lo que él está practicando actualmente. Ok. Me gustaría ir con este último caso que, hay que decirlo, es el más impactante de todos. Este es el caso de una mujer que desvivió a sus 3 hijos en el año de 1989. El caso de Claudia Mijangos, la hiena de Querétaro. Obviamente lo has escuchado. Obviamente le hemos dado superficialmente cierto seguimiento. Es otro de los casos que te llevaría más de una hora simplemente hablando de este tema, pero que creo que podemos ahorita sacar cosas interesantes. Esta mujer es una chica muy guapa al grado que estuvo en diferentes concursos de belleza, era una reina de belleza, y que en cierto punto de su vida se muda a Querétaro. Ella era de Mazatlán, se muda a Querétaro intentando hacer una nueva vida con su pareja. ¿Pero puede respirar? Sí. Respira. Despacito. Profundo. Nariz. Boca. Ok, el siguiente caso que te quiero compartir pudiera ser uno de los más perturbadores, importantes y delicados desde la parte criminal, espiritual en México. Es el caso de Claudia Mijangos, mejor conocida como la hiena de Querétaro, una mujer que en el año de 1989 marcara la historia de este tipo de acontecimientos y que sembrara esa duda, repito, entre lo espiritual y lo psiquiátrico. La historia es fascinante porque Claudia es proveniente de Mazatlán y posteriormente ella se muda a Querétaro intentando hacer una nueva vida con su pareja. En Querétaro pone una tienda de moda, era una mujer muy guapa, en algún momento ella fue reina de belleza, lo cual era una mujer que llamaba mucho la atención. Sin embargo, en Querétaro su vida cambia por completo. Claudia comienza a meterse desde la parte católica, pudiéramos llamarle, a una escuela donde ella daba clases de catecismo.
Se dice que de forma psiquiátrica o psicológica, Claudia tenía un temperamento fuerte, un temperamento que era de una persona posesiva con su familia, una persona que quería estar, ¿cómo pudiéramos llamarle? Cuidando, dando órdenes, y por eso decide meter a sus hijos dentro de sus clases simplemente para poder estar atenta de ellos. Tener el control. Exactamente, a ella le gustaba, en resumen, tener el control. Se cuenta que Claudia Mijangos comienza a tener una relación extramarital con uno de los sacerdotes con el que convivía todo el tiempo y que comienza a haber un romance el cual es descubierto por su esposo, lo cual hace que esta historia de alguna manera detone. Te platico un poquito más de la historia. Los meses previos al crimen, Claudia experimentó fuertes ataques psicóticos. Ella describía alucinaciones. Este punto es muy importante porque ella argumentaba que demonios y ángeles la atormentaban psicológicamente. Ella en teoría los escuchaba. El 23 de abril de 1989, Alfredo, el esposo de Claudia, llevó a los niños a casa después de una kermés. Se comenta que cuando los lleva a casa, Alfredo, el esposo, intenta hablar con ella. Ya tenían como ciertos problemas debido a este control que quería tener Claudia, debido a la aparición de este sacerdote con el que se aseguraba que había una relación. Sin embargo, Alfredo le sugiere conservar el matrimonio. Ella le dijo que no. Se comenta que esto desata una discusión fuerte, donde Alfredo confronta a Claudia sobre esta obsesión por el padre Ramón y expresa nuevamente su deseo de reconciliarse con ella. Claudia, furiosa, defendió al padre Ramón y rechazó la propuesta de Alfredo. Antes de irse, Claudia amenaza a su esposo diciéndole: «Te vas a arrepentir». Después de que Alfredo se marchara, Claudia sube a la habitación de los pequeños, se va a dormir, pero en la madrugada del 24 de abril, alrededor de las 4 de la mañana, Claudia se despierta. Camina lentamente a la cocina, toma un objeto punzocortante, va a una de las habitaciones. Ella aseguraba que se había despertado porque escuchaba fuertes voces en la cabeza. Describía que las voces le decían que Mazatlán había desaparecido y que todo Querétaro era un espíritu. Desesperada, llama a una amiga de nombre Verónica Vázquez, quien intentó calmarla, decirle que se tranquilizara y que al día siguiente por la mañana Verónica la iba a visitar. Después de esta llamada, Claudia toma los objetos punzocortantes. Cerca de las 5 de la mañana, Claudia despierta a su hijo Alfredo, de 6 años de edad. Lo comienza a atacar. Es que hay cosas muy fuertes que ni siquiera podré mencionar, obviamente, no solo por salud del video, sino por salud de la persona que lo escuche, sobre todo de los que tienen hijos. Pero lo que le hizo a este primer pequeño fue impactante. Su hija Claudia María, de 11 años, entra a la habitación, le suplica a la madre que se detuviera, que por favor dejara a su hermano en paz. Claudia toma otro objeto punzocortante y ataca a su hija de 11 años de edad, de nombre también Claudia. Entra a la habitación, la apuñala 6 veces. Posteriormente, sale de la habitación, va con otra de las hijas y también le quita la vida. Se comenta que al final lleva a los 3 hijos a una habitación técnicamente arrastrando, y lo que se encuentran al día siguiente como escena de crimen es simplemente impactante. Vamos a ver las fotografías de cómo quedó la ropa. Obviamente vamos a respetar algunas imágenes. Vamos a ver la fotografía de Claudia Mijangos y cómo quedó esta finca, que realmente era una escena de crimen como de una película, algo que es muy complicado de poder describir por lo brutal y lo desgarrador que realmente era. Las pruebas médicas confirmaron que el fallecimiento de los niños fueron por causas por múltiples puñaladas que recibieron. Se encontraron rasgos de sangre de Claudia en las armas, porque ojo con este dato. Se dice que en algún momento, cuando Claudia estaba atacando a uno de los pequeños,
el mango de uno de los cuchillos se rompe, ella se logra herir y en ese momento cambia de objeto. Esto me lo platicó justamente Vilma y hay datos muy fuertes. La evidencia física corroboró el testimonio de los vecinos y las declaraciones de Claudia Mijangos porque los vecinos aseguraban que se escuchaban gritos. Sin embargo, hasta el día siguiente es cuando se encuentran con esta escena del crimen. Claudia Mijangos fue arrestada y acusada, obviamente, de homicidio. En el 2019 es liberada. Justamente Vilma platica que ella vive en el Estado de México, Claudia Mijangos, y que ha ido a diferentes lugares a pedir trabajo para servir en casas, este tipo de cosas. Datos fuertes que se platican es que cuando Claudia es detenida, la llevan obviamente presa. Ella simplemente decía que sus hijos estaban dormidos, que se habían quedado dormidos, y hay datos donde asegura que ella afirmaba que veía a sus hijos con manchas de salsa de tomate. O sea, es como si no fuera consciente de lo que había pasado. Sin embargo, es cuando comienza esta polémica. El que escuchara voces, el que ella aparentemente recibiera estos mensajes de que Mazatlán había desaparecido, de lo que ocurría con Querétaro. Hay mucha gente que ha asegurado que Claudia Mijangos no trabajó por un pensamiento en ese momento impulsivo, psicótico, sino que Claudia Mijangos fue impulsada por demonios a atacar a sus hijos. Fue atendida psiquiátricamente, pero sin embargo es un secreto o una leyenda el que se cuente que realmente es un caso de posesión. Antes de que me digas lo que viste en tu tarot, recientemente platicábamos con una persona que es perito, con una abogada, y les preguntaba, ¿ustedes creen que personas que cometen este tipo de actos actúan bajo alguna influencia demoníaca o es algo psiquiátrico? Me impresionó la respuesta, porque decían, es que, ¿qué persona comete este acto si no es con consejos del demonio? Y me pareció fuerte escuchar esto. O una enfermedad mental. Exacto. Pero ojo, una enfermedad mental no justifico, porque también hay muchos casos que se han intentado para liberarse un tanto de la justicia, el decir es que era una enfermedad mental o era algo demoníaco para intentar esquivar o encontrar ciertas fugas en leyes para que la condena no sea tan alta. Por eso es tan complicado y tan complejo hablar de este tipo de temas. Que ese es el caso, Alain. Este caso yo ya lo había tocado en un canal, ahí está en el capítulo con Fermex exactamente en Criminal. Te voy a decir lo que dicen mis cartas y lo que yo siempre he dicho de este caso y que yo lo palpo, lo vivo. Y digo lo vivo porque a mí me tocó estar en la finca. A mí me tocó ir a esa finca. A mí me tocó recorrer los pasillos de ese lugar. Y es un lugar que yo te puedo asegurar que guarda mucha energía, pero una energía de mucho dolor. De esos niños. Es algo que no sabía si te podía preguntar porque los vecinos confirman que justamente a la hora que ocurrió esto, se llegan a escuchar los gritos de los pequeños pidiendo ayuda. Y una de las cosas cuando pensé en hablar contigo de esto es que yo soy consciente y sé que tú fuiste con ciertas personas a una investigación. Tú estuviste detrás de, pero tú entraste y fuiste de las últimas personas que lograron entrar a la casa de Claudia Mijangos. Sí. ¿Es real lo que se siente? Es real. Hay una psicofonía exactamente que se montó para ese programa y no era la persona supuestamente que llevaban para que hiciera el recorrido, la experta, ¿no? Y de verdad cada centímetro, cada milímetro de esa casa cuenta la historia de terror. Terror que los niños pasaron por una madre enloquecida,
¿Por qué digo una madre enloquecida? Porque hay historias que se deben de contar reales. Ujú. Y yo soy muy tajante cuando digo hay una posesión y cuando no. Y no es porque yo sea Dios para dictar algo, pero simple y sencillamente con tantos años de trabajar con posesionados, de trabajar con demonios, de saber las actitudes, yo puedo analizar y ver quién tiene un demonio y quién está fingiendo una posesión. El caso de Claudia Mijangos, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que yo veo? Yo veo en la historia algo que no se ha contado. Y todos ponen los ojos sobre Claudia Mijangos. Pero en la historia, ¿dónde queda el sacerdote? Ujú. ¿Qué es lo que veo? Claudia Mijangos se enloquece, porque lo dicen mis cartas y lo estoy viendo, porque ella había hablado en esa noche donde su esposo se va, efectivamente también con el sacerdote. Ujú. Y el sacerdote también la estaba dejando, porque se estaba haciendo polémica, porque el esposo de Claudia ya había ido a advertirle que esto lo iba a hacer público. Y para ellos no tener más bien para él no tener un problema público, deja a Claudia Mijangos. Realmente lo que enloqueció a Claudia Mijangos no fue que su marido lo hubiera dejado, fue que el sacerdote lo hubiera dejado, que en ese momento el marido se quiere ir de casa, vete, pero haber recibido una llamada donde también la dejaba la otra persona, eso fue lo que enloqueció Que me en ese imagino que momento. siendo su amante, perdón que lo diga así, pero en ese momento era prioridad el padre Claro. para ella, ¿no? El padre Ramón. Eso fue lo que la enloqueció, lo que la desconectó. No se ha sabido nada de el padre Ramón en este sentido. A ese es el punto que voy. A ese es el punto que voy, que es la clave realmente de este caso. ¿Qué es lo que pasa? Con la locura que estaba teniendo, se desconectan ciertas partes del cuerpo y esto lo puedes analizar o checar con una especialista en cuestiones que tenga que ver con la cabeza. En este caso, una persona que no sea un psicólogo, sino sea un psiquiatra. Y un psiquiatra o una psiquiatra te podrá decir que cuando llega un choque, en este caso como una noticia o algo fuerte, se desconecta tu cerebro y empiezas a tener alucinaciones. Y en ese momento fue lo que le pasó a Claudia Mijangos. Tuvo una desconexión de su cerebro. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando ya razonó, ya había cometido un acto. No hay un ente demoníaco en esta historia. No hay algo realmente perturbador. Una persona que está posesionada no siente el dolor. Y te lo voy a decir por qué. Un posesionado, ¿qué es lo que hace? Se autodaña. Ujú. Hemos visto cómo se autodañan, cómo se hincan, cómo se quebran huesos, cómo gira su cabeza, cómo truenan, dejan de comer, se comen sus propias heces fecales, escupen cosas, se clavan clavos, rompen botellas y se las clavan, dañan su cuerpo, porque hay una ley bien importante. Cuando entra el demonio, lo primero que va a dañar es el templo del Espíritu Santo. Y el templo del Espíritu Santo es el cuerpo. Por eso, a modo de burla, cuando entra el demonio, lo primero para burlarse de Dios es dañar el cuerpo. Porque somos imagen y semejanza de Dios. Ujú. Un endemoniado o un poseído va a dañar el cuerpo. Claudia Mijangos agarra el cuchillo, se lastima su cuerpo, hay dolor y va y agarra otro. Pero siente dolor. ¿Por qué siente dolor? Porque le estaba doliendo a la hora que esta arma, este elemento, por su contarte, ya le estaba dañando a ella. Ya no nada más estaba dañando su cuerpo. Por eso, por comodidad y para que no la siguiera lastimando, va y agarra otro. Otro. Ahí te das cuenta que estaba sintiendo dolor el cuerpo. Un endemoniado no hace esto. Un endemoniado sigue con el mismo Exacto. elemento. El padre me imagino que tuvo que desaparecer, o en este caso la misma iglesia mandarlo a un lugar lejano
porque no podría seguir ahí después de esto. Ahí te va, que es lo que yo veo que es el desenlace de este caso. Sabían internamente y sabían que el padre de estos menores iba a hablar. Iba a decir lo que Claudia y ese sacerdote, como se supo, estaban teniendo. Pero para que no fueran los ojos a Claudia, en este caso al sacerdote, porque pues iba a llevar en un expediente que a causa de que había dejado a una mujer, la cual era su amante, y que a causa de un desamor ella había matado a sus propios hijos, pues era más fácil, como en ciertos casos, manejar que esta persona estaba posesionada, para que entonces la historia diera un giro y viéramos a la mamá posesionada, que le arrebató la vida a sus hijos por la posesión, no por que un sacerdote la fuera a lastimar, que la hubiera lastimado en el sentido de que la hubiera dejado. ¿Qué es lo que pasó? Que aquí hubo dos vertientes. Cuando entra a la cárcel, también utilizaron esta herramienta para ver si Claudia Mijangos le daban menos sentencia. En algún momento también se quiso tener la opción de darla por una persona que sufría de cuestiones mentales, pero se desechó. ¿Y cuál fue la mejor? Que le hicieron parecer a la comunidad, a la gente, que Claudia Mijangos pues estaba posesionada, Lai. ¿Dónde queda todo esto? Que atrás de toda esta cuestión, el sacerdote desaparece. No está en la cuestión de la vida de Claudia Mijangos, porque hay algo bien específico en este caso que tú mencionaste al principio. Todos alrededor decían que Claudia tenía ciertos grados de alucinaciones. Ahí fue donde este sacerdote se lava las manos. Y él dice que la cuestión de la relación de Claudia Mijangos nunca sucedió, porque era algo de su cabecita. Que estaba malita ella. Que estaba malita y que el demonio le había dicho. ¿Puedo preguntarle al tarot algo? ¿Sí? Claudia Mijangos y el padre Ramón, después de esto, ya sea cuando ella estaba con esta condena, ¿volvieron a tener algún contacto? ¿Volvieron a verse o hablar? Claro. Tuvieron un encuentro. Ok. Para dialogar acerca de la muerte de sus hijos. Pero el diálogo fue, volvemos a lo mismo, para tratar de limpiar al sacerdote. El sacerdote con toda la alevosía y la ventaja. Ok. Y él, a través de Claudia, fue a pedirle ciertas cosas para que se hiciera la historia que se conoció en todo México. Si Claudia hoy en día está en las calles, posiblemente ahorita está en el súper o en algún lado, me imagino que también mentalmente el que has hecho eso con tus hijos te deja marcado de por vida, por más terapia, por más que hayas hecho. ¿Qué viene para Claudia? Llevar primeramente un karma. Ella nunca va a ser feliz. No va a tener una familia. No va a ser feliz amorosamente. Ella está constantemente mudándose como de casa porque no tiene un lugar establecido. Pero yo te lo puedo asegurar que es una de las cartas que hasta el momento nos sale dos cartas bien fuertes. Esas cartas son bien fuertes. Ella todavía está enamorada de un jerarca. Del padre. Wow. Entonces la locura de Claudia, a lo que yo te digo, la locura de Claudia sigue. Es alguien muy peligroso que todavía está en la calle, ¿eh? Y fíjate, no sé si en algún momento ha salido y quizá nosotros no lo hemos visto, o yo en lo personal,
pero una investigación tan certera donde platique Alfredo, el esposo, donde se hable con Verónica, la amiga que tuvo contacto con ella en estos últimos minutos, el padre, o sea, hay todo un cuadro que sería interesante conocer la perspectiva, porque al final Claudia Mijangos sigue libre. Claudia Mijangos no sabemos si vuelva a hacer alguna otra cosa como esta que cometió, pero al final ella está. Y como tú lo dices, fue algo realmente psiquiátrico, pero al final de cuentas creo que la mano del demonio tocó también esto desde también el momento. estuvo cerca. Claro, desde el momento que tú estás teniendo una relación con un consagrado. Pero aquí los dos, si fuera el demonio Laín, yo creo que el primer posesionado fuera el sacerdote. Porque él estaba fallando primero. Pero en esa historia macabra y fea y fuerte. ¿Le queda mucho tiempo de vida a Claudia? No. No. Y su término va a ser de una manera muy dolorosa. ¿Se va a saber? Sí. ¿Y sabes cómo va a ser su término? Sola. Y su cuerpo va a hallarse después de muchos días. Con mucho dolor. Porque ella yo la veo viviendo ya en las últimas etapas de su vida sola. Y el sacerdote, pues ojalá y que Dios lo perdone. Porque él falló 2 veces. Una, en la cuestión de haber fallado a su juramento del celibato. Y 2, de no haber defendido a una mujer de un error que cometió, pero también a causa del mismo. Y pedirle que mintiera. ¿Dónde está el sacerdote en toda esa historia? Vámonos a la parte espiritual. Si el sacerdote hubiera sido una posesión a Laín, volvemos a lo mismo. El sacerdote tuvo que ver para que un demonio pudiera haber entrado en la vida de ellos dos. Ok. Nosotros investigamos para poder ir a la casa de Claudia Mijangos hace algunas semanas. Es muy complicado porque, además de que hay una barda muy alta, en algún momento nos habían dicho que habían derrumbado esta casa. No, la casa sigue en pie. Sin embargo, esta barda y los vecinos, que parte de lo que me dijeron es que muchos de los vecinos son familiares de, no sé si de Claudia o del esposo, pero están cuidando todo el tiempo y en cuanto alguien se acerca, llaman a la policía, ya es complicado entrar. Al final de cuentas, con los casos que te presenté, yo te los expongo, te platico lo que se puede encontrar en plataformas investigando. Tú me das tu punto de vista como experto y como siempre le digo a la gente, la última palabra la tienen ustedes. La última palabra la tiene el público, la última palabra la tiene la verdad de una historia. Y que quizá puedan tener esa pieza de rompecabezas que podamos poner en esta mesa y tener más información. Tener más información, así que si alguien tiene información de este y de alguno de los casos que Alain nos contó esta vez, esperemos que nos lo hagan saber aquí en los comentarios para poder descubrir esas piezas sueltas. Alain, por ahí si hay algún despistado que no conoce tal vez tus redes sociales, dinos tus redes sociales, tus proyectos antes de despedirnos. Ok, nos pueden encontrar como El Grito de la Llorona en todas las plataformas, en Spotify, en YouTube, donde todos los miércoles a las 9 de la mañana estrenamos episodio. Hace algunos meses, algunas semanas, estrenamos una segunda temporada que es El Grito de la Llorona Postmortem. La verdad es que está muy padre todo lo que estamos haciendo. Los invitamos a que la chequen. Posteriormente también tenemos el Creepy Podcast, un contenido donde van a ver temas delicados, temas que no cualquiera se anima a hablar, escarbándole hasta lo más profundo de cada caso. Así que los invitamos, Creepy Podcast, El Grito de la Llorona. Y bueno, pues contento de estar contigo, Cristian, de que te esté yendo tan bien en este proyecto. Y creo que lo hemos dicho, no es coincidencia, eres muy bueno en tu trabajo. Ese clic que tienes con la gente, creo que no cualquiera lo tiene. Y pues bueno, felicidades por todo lo que estás logrando. No, muchas gracias, Alain, muchas gracias ahora sí a toda la producción que detrás
de nosotros trabaja para que este sueño se volviera realidad y que al final de cuentas hemos hecho algo como lo queríamos hacer desde hace mucho tiempo y lo seguimos haciendo como lo hacíamos en radio, es ayudar a la gente. Exacto. Y lo estamos haciendo aquí, tanto en El Grito como en este canal también, es dar esas respuestas que muchas veces la gente no tiene. Así que muchas gracias por haber estado el día de hoy con estos casos que estuvieron muy fuertes. Y como tú lo decías, si alguien por ahí se sintió mal con la cuestión de las psicofonías, si tiene algún documento o algo que nos quiera hacer llegar, con mucho gusto aquí vamos a estar leyendo cada uno de los comentarios. Me voy pidiéndoles a cada uno de ustedes que no se vaya sin suscribirse al canal, le dé clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los próximos videos que estamos por subir y sobre todo también deje su like para que el algoritmo no nos vaya a censurar los videos, porque estamos tratando temas muy fuertes, Alain, Sí. y que a nosotros nos sirve el que tú dejes tu like, que tú compartas para que más gente se dé cuenta de lo que estamos haciendo en este canal. No me voy sin antes despedirme con mi frase que siempre me gusta. Tal vez no podemos estar de acuerdo en algunas ideologías, pero de algo que estoy bien seguro es de que mientras tengamos vida, aquí nos vamos a ver. Los quiere su amigo y servidor, Cristian Valerio, el Niño de la Luz.